Bienvenidos a la semana 15, etapa 3, segundo quimestre, asignatura Lengua y Literatura. El tema de la clase, párrafos narrativos para contar historias. El párrafo narrativo. Un párrafo narrativo cumple el objetivo de contar algo que ocurrió. Relata algo que le sucedió a alguien en un lugar y en un tiempo determinados. Se pueden contar hechos reales como anécdotas, experiencias vividas, noticias, etc. Pero también podemos narrar historias imaginadas o inventadas, como los cuentos y las fábulas. Hay relatos cortos que caben en un solo párrafo, pero la mayoría de relatos están formados por una suma de párrafos narrativos. Tenemos un ejemplo de párrafo narrativo corto que dice: era una noche de luna cálida y silenciosa. Mi mamá y yo salimos al jardín con mi libro favorito. Nos acostamos en la hamaca que estaba debajo de un farol. Mi mamá empezó a leer, pero yo no podía dejar de pensar en mi amiga Mariana, que me había enviado un mensaje al teléfono de mamá. Decía que ya no seríamos compañeras porque su familia se iba a vivir en Cuenca. Mi mamá seguía leyendo y yo solamente escuchaba su voz como si fuera un zumbido. De pronto se calló y me miró. Divertida ante mi sorpresa, cerró el libro y me dijo: seguro que no escuchaste nada. Mariana ya no se va. Sus papás decidieron quedarse. Yo la abracé, feliz con la noticia. En este párrafo narrativo corto podemos observar que la narradora es una niña y los personajes son ella y su mamá. Los elementos del párrafo narrativo. Tenemos narrador. Es el recurso que se usa para narrar la historia. Puede ser un narrador interno cuando participa en la historia como personaje, o narrador externo cuando mira los hechos desde fuera y no forma parte de la historia. Tenemos el espacio, que es el lugar en donde se desarrolla la historia. Puede ser real o imaginario. Tenemos también el tiempo. Señala el orden de los acontecimientos e indica cuándo ocurren. 4. Los personajes son los participantes en la historia. Pueden ser reales o imaginarios. Dentro de los personajes está el protagonista, que es la persona más importante en la historia, y el antagonista, que es la persona que causa los problemas al protagonista. También existen personajes principales, que son aquellos que tienen mayor participación, y los personajes secundarios, que son aquellos que apoyan a los principales. Pueden estar a favor del protagonista o a favor del antagonista. Estructura del párrafo narrativo. El párrafo narrativo tiene la siguiente estructura: introducción, desarrollo y desenlace.
La introducción nos ubica en el tiempo y en el espacio de la historia, dónde y cuándo ocurrieron los hechos que se cuentan. El desarrollo cuenta lo que pasó, a veces incluye un conflicto que deben resolver los personajes y las acciones que realizan para conseguirlo. El desenlace cuenta cómo terminó la historia y cierra el párrafo. Podemos ver en esta lectura el castillo del rey solitario, la introducción, el desarrollo y el desenlace de la historia. La introducción. Había una vez, hace muchos años, en un país muy lejano, un rey muy solitario. Había construido un gran castillo en una isla. No quería ver a nadie porque tenía muy mal carácter. Su ambicioso tío estaba feliz, pues se encargaba de la administración del reino y él aprovechaba para hacer trabajar a los súbditos y acumular muchas riquezas. La hija del rey estaba muy triste por su pueblo y decidió navegar hasta la isla a convencer a su padre de volver. Ya muy cerca de la isla, la barquita naufragó y la pobre princesa logró agarrarse de un tronco que flotaba. Un pelícano la vio y voló hacia el castillo. Al ver al rey, soltó un pez que llevaba en su pico sobre la cabeza del rey. Este, muy enojado, subió a su barca y siguió al pelícano que volaba hasta un tronco que se veía a lo lejos. El rey llegó hasta el tronco y vio a su hija desfallecida. La subió a la barca y la llevó al castillo. Cuando la chica despertó, le contó a su padre lo que ocurría con su pueblo y el rey decidió volver para cuidar de su hija y de su reino. Podemos distinguir los personajes de este párrafo narrativo. Comparto la guía de actividades de la clase. Tarea para el día lunes. Reconoce a los personajes que participan en la historia. Identifica quién narra la historia. Observa el video de la clase y contesta las interrogantes de la narración, el castillo del rey solitario. Relaciona la estructura del párrafo narrativo. Estas actividades llegarán en hojas de adjuntos. La actividad para la sesión virtual del día martes. Lee y reconoce los personajes del relato, identifica los elementos y contesta interrogantes relacionadas con la lectura. En su cuaderno va a escribir concepto de párrafo narrativo y los cuadros explicativos de sus elementos. Hemos culminado la clase de lengua y literatura de esta semana.